Plazcan a ambas partes. Estas relaciones no únicamente se centran en buscar utilidades, sino en buscar lo justo. Cuando estas relaciones se ven truncadas, se van perdiendo libertades. Derivado de estas obstrucciones, se presentan estos entes reguladores, Estado, gobiernos, bancos centrales, que tienen una idea generalizada sobre lo que cada individuo desea. Interceden por el bien de una sociedad y terminan por desbaratar las aspiraciones de los individuos que se rigen mediante sus propios objetivos. Y es en la limitación al individuo de actuar por y para ellos mismos en donde gana partido el populismo. Damos agradecimientos a Rafael Mondragón, por favor, por hacer esta clase de eventos posibles y permitir el debate que es tan necesario en estos momentos. Me pregunto si nos haría el honor de abrir este espacio con algunas palabras. Perdón, soy Rafael Mondragón, soy igual que ustedes, soy un ciudadano común y corriente preocupado por la batalla de las ideas de libertad y me da muchísimo gusto y le agradezco mucho a Daniel Lacalle que haya venido de España, a Memo Barba, a Sergio Negrete Cárdenas, Econo Kafka y desde luego en forma inesperada pero muy positiva y muy agradablemente a don Luis Pasos. Todo esto lo hacemos nosotros por impulsar unas ideas que casi nadie conoce y cuando las conoce se dan cuenta de lo positivo que es, de la razón que podemos tener y en el riesgo que vivimos ahorita en nuestro país son muy importantes, más importantes que nunca y sea lo que sea, seguiremos luchando mañana y pasado mañana. Muchas gracias. Doy inicio con la presentación de nuestros invitados. Es doctor en Economía y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Posee el título de Analista Financiero Internacional. Escribe una columna semanal en El Español y colabora habitualmente en la CNBC y en la BBC. Les presento al doctor Daniel Lacalle. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por invitarme, por el honor de estar aquí con estos grandes amigos y sobre todo Luis, Guillermo, Sergio y a Students for Liberty, a Rafael, a Víctor, a Alex, a todos los que me habéis hecho de estos días aquí. Más que una agradable estancia, un auténtico placer y un honor, ¿no? Y un saludo muy fuerte a los de los asientos baratos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí hemos venido a hablar del populismo, ¿no? Y primero tenemos que entender qué es el populismo, ¿no? El populismo es arrogarse la potestad y la decisión de lo que es ser el pueblo. El populismo es identificarse y autoconcederse el pueblo como concepto. Y por lo tanto, es muy importante entender que cuando tú decides y vendes que tú eres el pueblo, el que no está contigo está contra el pueblo. No solamente está contra el pueblo, sino que como tú eres el pueblo y tu único interés es el bien del pueblo, tus errores nunca son tus errores, sino que son causa de algo externo, de algún mal externo, de la guerra económica, del Fondo Monetario Internacional, de los americanos, de Merkel en España, de lo que sea. El populismo no es decir cosas dentro de la propaganda política que puedan ser agradables a los votantes o que puedan atraer a los votantes. Uno de los grandes errores que cometemos, sobre todo en el entorno liberal, cuando miramos las distintas opciones políticas, es que decimos, todos son populistas, porque todos están ofreciendo cosas y están diciendo que van a hacer cosas completas y absolutamente ridículas en algunos casos o difíciles de conseguir. No es lo mismo. No es lo mismo por una sencilla razón. Es verdad que hay políticos que pueden ofrecer medidas populacheras, que pueden intentar ofrecer cosas que sean atractivas para sus votantes y que a lo mejor no están en su mano.
pero no es lo mismo que aquellos políticos que lo que están haciendo es crear un enfrentamiento constante entre los que están conmigo y los que están contra mí. No es lo mismo que aquellos políticos que lo que están haciendo constantemente es ponerse a ellos mismos como líderes mesiánicos cuyas decisiones están inspiradas por un bien superior y todos los demás no. Hasta tal punto que cuando la corrupción es del populista es, hombre, hay cosas que le pasan a uno, me tocó un triplex en la playa de Brasil, ¿no? Y cuando la corrupción es de los demás es por maldad. Cuando el populista comete un error en una decisión política, económica o social, es por buena voluntad. Cuando lo hacen los demás es por maldad. Es por maldad. Además, el populista no es lo mismo que el populachero o el, digamos, civilino con sus propuestas. ¿Por qué? Porque el objetivo del populista es completamente minar y acabar con las instituciones independientes. Claro, si tú eres un político, cometes un error y un juez te lleva, te para, o un tribunal o un regulador independiente o lo que sea, bueno, pues te acomodas a lo que son las reglas del juego de instituciones independientes. El populista se pone por encima de todas esas decisiones. Se pone por encima de las leyes, se pone por encima de las regulaciones independientes, se pone por encima de cualquier institución, sea el ejército, sea la policía, sea la judicatura, sea los reguladores o la sociedad civil, que vaya en contra del pueblo, de mí. Y además, siempre tiene que ser, y así es que la regla máxima, siempre es un líder mesiánico. Un líder que está por encima de lo que todos entendemos en el proceso de creación de un programa o de un partido político. Siempre viene de un líder que genera la ideología que por supuesto va cambiando dependiendo de lo que él considere, y genera la ideología de él hacia abajo, nunca de abajo hacia él. Es decir, siempre habla de los pobres, siempre habla de las mayorías, siempre habla del pueblo, pero siempre es él, y normalmente masculino, el que lo dicta. Y por lo tanto, como él lo dicta, el resto, si no obedece, no es el pueblo. Fijaos la diferencia. Es una enorme diferencia entre, no es lo mismo Adolf Hitler y Mussolini que Churchill. Churchill era un líder que apelaba al pueblo y que hablaba y que convencía al pueblo y que daba una serie de aspiraciones, pero no se arrogaba la potestad de ser el pueblo. El populismo es muy peligroso. El populismo es muy peligroso porque, como estoy viendo estos días aquí, mucha gente dice, bueno, no se va a atrever a hacer eso, ¿no? ¿Cómo que no se va a atrever a hacer eso? Claro que se atreve a hacer eso. ¿Cómo no se va a atrever a hacer eso si es el pueblo? ¿Y cómo no se va a atrever a hacer eso? Si tú dices y te rodeas de gente que dice que puedes imprimir todo el dinero que tú quieras y no va a pasar nada, no es culpa tuya. Pero sobre todo cuando pasa algo, por supuesto, la culpa es de los demás. Y tenemos que ser muy, muy, muy cautelosos, porque el truco fundamental de los populistas es el de hacernos a nosotros, sobre todo a la sociedad civil, a los que no estamos orientados a un partido político o lo que sea, hacernos creer que todos son lo mismo. Es, entre otras cosas, si lo veis, cuando se les presentan sus contradicciones, que utilizan siempre como argumento, pero y este, y este, y este, y este. No es lo mismo. No es lo mismo un populista que un político que utiliza medidas atractivas para los votantes, aunque sean incorrectas. ¿Por qué?
porque cuando ese político que ha hecho esas medidas incorrectas se equivoca, tiene toda una serie de instituciones y de partes de la sociedad civil que se lo recuerdan. En el caso del populista, se dedica directamente a destruir a todo el que lo critica. Uno de los elementos, por lo tanto, más importantes que tenemos que entender es que cuando nos planteamos ahora mismo el riesgo de los distintos países, el riesgo no está en ninguno de los sitios donde la sociedad civil, las instituciones independientes, la judicatura son fuertes, son diferenciadas y además tienen capacidad de independencia con respecto a los políticos, sino en aquellos sitios donde esos populistas llegan al poder teniendo instituciones débiles. Porque claro, tú llegas a Estados Unidos, el Tribunal Supremo podrá ser todo lo populista que tú quieras, pero el Tribunal Supremo te tumba, ¿eh? Pero tú llegas a un país como Argentina, llegas a un país como Venezuela, llegas a un país como le podía pasar a tantos otros, y tienes unas instituciones que ya de por sí son débiles, tu capacidad de destruir esas instituciones no solamente es mayor, sino que cuentas con el apoyo de un pueblo engañado que estará contigo para destruirlas, y luego destruirás tú al pueblo. Porque el objetivo del populista no es el progreso, el objetivo del populista no es la mejora, y el objetivo del populista no es la justicia social. El objetivo del populista es el control. Y como su único objetivo es el control, no es que sean inútiles. Cuando la gente me habla sobre Venezuela, me dicen, no, hay que ver qué inútiles son. ¿Inútiles? No. Primero, los populistas multimillonarios. Segundo, los populistas controlan cada vez más de la sociedad civil, de la economía, de los agentes económicos y de las instituciones. Y tercero, el objetivo del populista es el control, y por lo tanto su objetivo no es el crecimiento ni la mejora de la sociedad. Su objetivo es controlarla. Es decir, ¿quién de vosotros ve Game of Thrones? Ya sabía que por aquí íbamos bien. Muy bien. Como todos sabéis, hay un episodio en Game of Thrones en el que un asesor le dice a uno, no entiendes a esta persona. Esta persona sería capaz de quemar el bosque con tal de ser el rey de las cenizas. Y eso es lo que es un populista. El populista es aquel que no le importa quemar el bosque con tal de ser el rey de las cenizas. Y si no entendemos que ese es el objetivo y no que el bosque crezca o que el bosque tenga más animales o que tenga más vegetación, entonces perderemos. Muchas gracias a todos. Termino de presentar a los demás ponentes y continuamos en el mismo orden. Tiene estudios de Economía y Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, un doctorado honoris causa en Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Es el doctor Ruiz Pasos y doctor en Economía por la Universidad de Essex en Inglaterra, economista por el ITAM y comunicólogo por la Universidad Autónoma de México. Les presento al doctor Sergio Negrete. Y por último, el licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España, el maestro Guillermo Barba. Ahora, si usted tiene un comentario, doctor Luis Pasos, por favor, adelante. Yo soy de los más bajitos de ellos, más que Daniel, me voy a parar. Primero quiero hablar de que para mí es un honor y una satisfacción estar junto a Daniel, a quien conozco vía electrónica desde hace varios años y lo considero una persona de quien he aprendido. También Guillermo Barba, a todos los que están aquí, los conozco desde hace mucho tiempo y pues me da mucho gusto también estar entre ustedes. Esto que dice Daniel, creo que nos entra porque, a veces confundimos al populista
con el que toman medidas populistas. Yo también lo confundo. Contexto, hay populistas de derecha, populistas de izquierda, y pues el populismo viene desde los romanos. Las catilinarias de Cicerón pues eran el primer populista de esos tiempos, que era Catilina. Y así vemos con la definición que da Daniel, pues que a través de la historia esta definición que ha dado nos permite identificar a los populistas. Pero podemos decir que en México no es un fenómeno nuevo, y eso es lo que se le olvida a muchas personas. Hemos vivido con populismos de izquierda pues el siglo pasado. Tenemos un Cárdenas que en cierta forma era populista. El campo, que hizo, pues ya venía la reforma agraria, pero con el campo lo destruyó y siguió con esas políticas que eran las que estaban en la URSS. En el campo mexicano no se podía legalmente conformar una empresa, y cualquiera que tenía una tierra más grande de lo que ellos calificaron como latifundio, pues era objeto de acreditar la tierra. Podríamos profundizar mucho en esto, pero vemos también el petróleo. Se exportó el petróleo, y hay algo que dijo Daniel muy interesante: el pueblo. Filosóficamente, la palabra pueblo se le califica como un indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Que todos lo usan y nadie sabe quién es el pueblo. Entonces, es importante las ideas, estar claro, que hay los llamados organicistas que le dan vida a estas entelequias. Usando el ejemplo del bosque, yo le digo a mis alumnos, hay quien dice: vamos a destruir los árboles para salvar al bosque. En una lógica elemental, pues, no se puede hablar de destruir al bosque o destruir los árboles para salvar al bosque. El bosque no existe, son los árboles. Todo esto lo decimos porque sí es importante en el orden de las ideas estar claros, porque podemos nosotros mismos convertirnos en populistas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tan solo atacar, no tan solo, vamos a decir, señalar. Aquí todos señalan a López Obrador como populista. Yo creo que él mismo no sabe la definición que acaba de dar Daniel de populista, y él piensa que es populachero. Ahora, yo digo esto: hay dos: el populista que promete y no cumple, que no es el más peligroso, sino el que promete y trata de cumplir. Ese es el más peligroso. ¿Por qué empezó el desorden en Guatemala y por qué ha empezado, por ejemplo, con Allende? ¿Por qué? Porque los asesores le dicen: pon un control de precios, y empieza la escasez. Entonces no hay un alma piadosa que lo convenza que eso es normal en un control de precios, sino de que lo convencen es culpa de los capitalistas. Entonces sigue las expropiaciones. Es interesante, la historia de Roma, de Indro Montanelli, narra cuando el famoso edicto de Diocleciano, creo que era, ¿verdad? Cómo va aumentando primero el control de precios, después obliga a los campesinos a que no se vayan, después los castiga si no siembran. Entonces, una medida tras otra, hasta que, dice un historiador, por primera vez en la historia, se ven a los romanos pasar hacia los bárbaros buscando mejores horizontes. Antes los bárbaros llegaban a Roma. Dice, era el principio del fin del Imperio Romano. Y a veces el populismo, ahí quizá dije un poco de Daniel, no tiene líder, sino ya empieza por cuenta propia, empieza a tomar vida más allá de quien lo creó. Entonces, eso es el peligro, que queda, y más en países que eso también lo dijo Daniel, de instituciones débiles. Ayer leía yo que Trump dijo que iba, algo pues para nosotros que podía pasar desapercibido, iba a bloquear en su Twitter a los que no le gustaban. Y una juez por ahí le dijo, usted no puede bloquear en el Twitter. Imagínese a su Twitter. Aquí un juez que le diga al presidente, usted no puede hacer esto. ¿Qué es lo que debería de ser?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y algo que también dijo Daniel, tenemos que fortalecer las instituciones porque es lo único que nos puede limitar de populista. Aquí tenemos con que en ese aspecto todos o gran parte de los gobernantes del PRI han sido, Daniel, pequeños populistas. No son grandes populistas, pero se convierten en reyes por 6 años. Yo me acuerdo que había un programa hace tiempo que se llamaba Reina por un día, no sé si se acuerdan, en la televisión. Estos son reyes por 6 años, pueden hacer lo que quieran, confunden como los totalitarismos su patrimonio con el patrimonio de el Estado. Eso fue lo primero que a los Luises, creo que fue el 14, no sé, uno de sus ministros le digo, señor, tenemos que empezar para que usted sepa que el patrimonio público es diferente al Estado. Y de ahí se molestó este tipo y dice, no, pues esto es lo mismo, el mío y el del Estado. ¿Qué tenemos ahora? Que se vuelve a confundir eso. Por ejemplo, en este sexenio que ha pasado en los estados, Daniel, no ha habido robos, ¿ha habido qué? Saqueos. ¿Por qué? Porque hay impunidad. Yo, por los trabajos que he tenido también, que he estado dentro del gobierno, pues tengo acceso a tuve acceso a información que a veces no se puede decir, porque nos dicen, ¿tienen las pruebas? Oye, normalmente los ladrones no escriben lo que van a hacer, ni lo firman. Pero cuando tú dices, faltan miles de millones. Por ejemplo, la impunidad es otro elemento que forma parte del populismo. Ellos están por arriba de la ley. Y lo más trágico, que no vamos a entrar en esto en este momento, es que la ley deja de ser ley. Hay la famosa discusión, y acabo de terminar un librito sobre el Dios naturalismo y el Dios positivismo, y se lo di, le digo esto a un amigo que fue ministro de la Suprema Corte. Tengo buenos amigos, compañeros de la Suprema Corte, y me dice, ni invites a los demás porque no les va a gustar tu libro. ¿Por qué? Porque casi todos son positivistas. La ley es la ley y hay que obedecerla, y dividen en legal y ilegal. Lo legal es la ley y lo ilegal es lo que no cumple la ley. Cuidado, porque esto es en lo que se amarran los populistas. Hay que saber que la ley está limitada por los derechos de los habitantes, y todo gobernante democrático tiene que repatear, que hacer, puede ser populista, puede ser lo que quiera, pero si hay instituciones que dicen, a ver, esto va contra la Constitución. Y aquí viene también a analizar lo que es la Constitución, que es una institución. Por ejemplo, leía yo la Constitución soviética, y es un ejemplo no de constitución, sino de anticonstitución, porque la Constitución, ¿qué? Los Bill of Rights, los derechos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es imposible que nosotros podamos prescindir de populistas, porque también hay esto, decimos, la gente pobre es la que vota por el populista. No, también hay gente que se beneficia de los populistas. Voy a terminar, porque me dan nada más 10 minutos máximo, no quiero, de por qué el marxismo, por qué el keynesianismo han triunfado. Yo siempre me pregunto, en el esquema teórico, por ejemplo, hay uno que llamo la paradoja marxista. No quiere decir que lo inventé, pero yo le puse ese nombre, un maestro mío me lo dijo y fue muy interesante. El primero en contradecir a Marx fue Lenin. Marx era anarquista, y cuando llegan al poder dicen, ¿qué dijo Marx? Y lo que dice Marx es que nos vayamos a nuestra casa y le demos todo a los trabajadores. Dicen, nada, como esa es una vacilada. Entonces, ¿qué hace Lenin? Crea que una dictadura, nada más que le agrega del proletariado. Y a 100 años, al ver la Constitución, todo nunca se dice es para el Estado, es para los proletarios, es para los trabajadores. Y a 100 años de esa Constitución, nada pasó a los trabajadores. Entonces, ¿qué tuvimos ahí? Tuvimos populistas. Yo diría que el peligro hay que complementarlo de los populistas, el que a través del marxismo se regresó al absolutismo. En el absolutismo la excusa era
soy descendiente de nobles, soy nombrado por Dios. ¿Y qué pasa en el totalitarismo más grande del siglo XX? Soy representante del pueblo, de todos. Entonces, en nombre del pueblo y en nombre de todos está la justicia social, que también hay que analizarla porque va contra la justicia. En este libro hago ver que el mercado se basa en la justicia, dar a cada quien lo suyo, y los sistemas populistas, los sistemas, vamos a decir, totalitarios, o los sistemas de izquierda en principio, se basan en la justicia social. ¿Qué es la justicia social? Quitarles a unos para darles a otros. Y la gente lo acepta, porque cree que siempre van a ser de los que les van a dar. Entonces todo el mundo quiere que le den y nadie quiere que recibir. Entonces, estando de acuerdo con Daniel, el populismo es un peligro, pero es más peligroso que nosotros nos vayamos únicamente con la persona, que creamos que el problema es López Obrador, sino también los que están alrededor de ellos, también las ideas, también quienes aprovechan, y también entre ellos muchos empresarios que han hecho su dinero con el populismo. Con esto termino mi ponencia. Muchas gracias.